dar un ejemplo de cómo usar el método de Newton para resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Eh, es un ejemplo nada más, pero yo espero que con este ejemplo pues, se pueda saber cómo usar el método de Newton en otros casos. Bien, voy a hacer un repaso de lo que ya está dicho y escrito en otra notebook, pero para ser un poquito completo aquí en la discusión, pues por eso lo pongo. Es un resumen de lo que es el método de Newton. Bueno, digamos, tenemos una función vectorial, es decir, tiene muchas entradas y cada entrada depende de varias variables, tantas como entradas haya, ¿no? N por n. Entonces, este vector que tenemos aquí, que es la t significa transpuesto, es el vector solución, es decir, es el que anula a esta función. Es decir, cuando se sustituye x1, x2, xn, las entradas de este vector en cada una de estas entradas del vector f, nos da un vector cero. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Bien, recuerden que para el método de Newton es importante calcular el jacobiano. En la versión en que estamos manejándolo aquí. Y el jacobiano está dado por esta matriz, la parcial de f1, es decir, la primera componente de este vector con respecto a x1, enseguida viene aquí la parcial de f1 con respecto a x2 y así sucesivamente las derivadas parciales de las entradas de este vector con respecto a las variables que se tienen. Y si esta matriz no es singular en un vector inicial dado por alguien o ya se ha dado por el problema, o nosotros lo encontramos, o lo proponemos, entonces, y pensando que es un punto cercano a la solución, entonces el método de Newton nos puede dar un nuevo vector x1, es decir, un vector que aproxima a haciendo esta igualdad. Es decir, definido por esta igualdad, x1 va a ser al punto que teníamos conocido dado, menos el jacobiano a la menos 1 por el vector de las funciones evaluado en x0. Y este procedimiento es el inicio o la primera iteración de la iteración de Newton que consiste en esto. Esto ya lo hemos dicho otras veces. Damos un vector o nos dan un vector o lo conocemos de alguna forma, este vector inicial x0. Con ese vector inicial x0 construimos un nuevo vector x1 a través de esta igualdad. Una vez conocido este vector x1, podemos conocer un nuevo vector x2 a través de esta igualdad, que se parece mucho, pues esa es la fórmula iterativa. Una vez conocido el vector x2, podemos conocer un vector x3 a través de esta fórmula. Y así sucesivamente, hasta que estemos satisfechos o encontremos una condición que también a veces es dada, es conocida, para parar este procedimiento. Bien, entonces, una nota también, aquí hay que decirlo, este cálculo, el cálculo de la matriz inversa del Jacobi, de cualquier matriz, cuando cuando el tamaño de la matriz es grande, es impráctico desde el punto de vista computacional. Se gasta mucho recurso de CPU a la hora de calcular la inversa. Hay veces que hay que calcularla, pero para el caso de Newton, pues no es necesario. Es más eficiente calcular este vector. Miren, esto que tenemos aquí, este vector. Un vector al que le llamo yk, que es este para el caso de 2, k igual a 2, que es este para el caso de k igual a 1, que es este para el caso de k igual a 0, y así. Yk le llamo a ese producto. Entonces, si yk es ese producto, pues multiplico por j ambos lados de la ecuación, a la izquierda y a la derecha.
Y j por j a la menos 1 me da la matriz identidad. Es decir, si yo pongo aquí j, ¿verdad? Por j a la menos 1 y acá, disculpen que no lo ponga de x, k, ¿no? Aquí está j por yk. Entonces, este término es la identidad. Todo esto es la identidad y me queda así, que es la ecuación que tengo aquí abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces la ecuación anterior, que es de este tipo, la que tenía yo aquí, y esta, pues tienen la misma solución YK. Tienen la misma solución YK. Aquí lo digo. Y pues es más fácil resolver sistemas lineales que invertir matrices para cuando n, el número de entradas es muy grande. Así que es más conveniente calcular la solución, estas partes que le vamos a restar a los vectores, estas, es más fácil calcularlas resolviendo sistemas lineales que calculando inversas, ¿verdad? Entonces, una vez calculado, resolviendo el sistema lineal para YK, pues formamos la diferencia de este menos este, ¿verdad? Es decir, para cuando k vale n menos 1, de este menos este, es decir, esto, para cuando k es igual a 2, y así sucesivamente, o al revés. Ese es el método de Newton en 2, 3 líneas. Ya lo hemos, para alguien que quiera revisarlo un poquito más, bueno, le sugerimos desde ver las notas anteriores. Vamos a ver el ejemplo. Nos dicen, obtener una aproximación a la solución del sistema de ecuaciones no lineales que se da aquí. Aquí tenemos, está escrito en términos de las variables x, y, z. No está escrito en términos de x1, x2 y x3, que también se puede hacer. Aquí este es x1, aquí este es x2 y acá está x3. O sea, es cosa de escritura. Lo puse así porque pues es muy común usar x, y, z, ¿no? Pues es por eso. Pero finalmente vamos a usar también x1 y x2 y x3 para pasar de una notación a otra sin problema. Bueno, entonces obtener la aproximación a la solución de este sistema de ecuaciones no lineales con una tolerancia de 10 a la menos 3, o sea, está bastante leve, usando como vector inicial este que nos dan aquí. Este es el vector inicial. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? Nos lo dan y ese es el problema. Y ese es lo que tenemos que resolver. Bien. Bueno, vamos a la solución. Para resolver el ejercicio usaremos el método de Newton. En este caso, aquí tenemos la primera función, la primera entrada del vector f, f gordita, f negrita, es f1, y es decir, esto que tengo aquí, x cuadrada menos la exponencial de menos y por z. Esta es la segunda entrada, aquí la tienen, es f2, y esta es la tercera, aquí la tienen, es f3, de x, y, z, de x, y, z, de x, y, z, ok. Y estas F1, F2 y F3 forman pues el vector F que tenemos aquí y que queremos que sea cero. Aquí lo tienen, los ceros, miren. Bien. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer cuando esto se pueda, no siempre se puede calcular el jacobiano. Y hay veces que el método se pone como quasi Newton para evitar el cálculo del jacobiano, pero vamos a dejarnos esas cosas. Ahorita sí se puede calcular el jacobiano y qué bien, vamos a calcularlo. El jacobiano ya dijimos cómo es, ya lo hemos dicho, y pues haciendo las parciales, miren, por ejemplo, parcial de f1 con respecto a x, parcial f1 es esta, con respecto a x, pues es 2x, nada más, aquí está, esta primera entrada. Parcial de f1 con respecto de y, esto no vale, aquí no interviene, entonces es z por e a la menos yz.
parcial de F1 con respecto de Z. Pues otra vez es Y, bueno, es similarmente Y por E a la menos YZ. Parcial de F2 con respecto de X, 0. Parcial de F2 con respecto de Y, pues es coseno de Y. Y así sacamos las derivadas parciales y las vamos poniendo en sus entradas correspondientes. Bien, ya está el jacobiano para cualquier valor, ¿verdad? Entonces aquí debía haber puesto el jacobiano. Fíjense, esto debió haberse puesto así, x, y, z. Es más correcto usarlo así, porque depende de x, y, z. Bien, una vez calculado el jacobiano y dado el vector inicial, entonces podemos entrar a la iteración de Newton, que es la que ya puse hace ratito, ¿no? X0 está dado, formamos X1 con esta diferencia, X0 está dado, Y0, ¿cómo lo encontramos? Pues lo encontramos así, resolviendo esta ecuación, pero en su forma de sistema lineal. Y una vez encontrado X1, ¿cómo encontramos X2? Pues haciendo esta resta, ¿no? Donde X1 ya está y Y1 pues lo calculamos a través de esta ecuación en su forma del sistema lineal y así sucesivamente. Es lo que digo aquí, miren, en lugar de calcular la inversa resolvemos los sistemas lineales. En vez de usar la inversa para esto, resolvemos este sistema lineal. En lugar de usar la inversa para esto, resolvemos este sistema lineal. Y pues tantos sistemas lineales, o sea, no es un problema de así, estos problemas no lineales no son fáciles. No son como, pues, fíjense bien, lo que tenemos que hacer es calcular un montón de sistemas lineales. Si no sabemos calcular sistemas lineales, pues entonces no tenemos nada que estar haciendo aquí porque ya se supone que, si no, pues ¿cómo vamos a resolver esto? O esto, y esto, y esto. Pues no, o sea, tenemos que saber cómo resolver sistemas lineales. Y un montón de iteraciones, ¿no? Bien, esto ya lo dije hace rato, el resolver sistemas lineales es más eficiente que calcular inversas desde el punto de vista del tiempo de CPU usado. Bueno, muy bien, vamos a la primera iteración, a mano lo voy a hacer. Bueno, lo voy a tratar de hacer casi como si fuera a mano, ¿no? Hay cosas que si lo hago a mano, pues aquí se nos va a ir 2 o 3, 4 horas, pero no. O sea, voy a abreviar bastante, pero voy a dejarlo como si lo hubiéramos hecho a mano. Y eso es una cosa que pues se espera que se pueda hacer en otros casos, en otros ejemplos y en otros ejercicios. Requerimos resolver el sistema, primeramente, ya está dado el jacobiano, ya tenemos el vector de funciones. Muy bien, pues ya tenemos el punto inicial, o el vector inicial. Pues entonces, vámonos a la primera ecuación. Vamos a resolver este sistema lineal. Una vez que lo resolvamos, pues ya tenemos el primer punto, porque lo único que tenemos que hacer es la diferencia del punto anterior menos y0, menos el valor el vector que tengamos, que habremos encontrado. Bien, bueno, entonces ya tenemos la primera ecuación que hay que resolver para y0. Bien, el jacobiano ya lo calculamos, conocemos este vector, el vector está dado ya por el problema, y pues sustituimos, es decir, en x0 y en x0. Eso quiere decir, ¿quién es x0? Pues es el vector inicial, el dado inicialmente, ¿no? Aquí teníamos, recuerden, su primera entrada era -1, la segunda entrada era 0.1 y la tercera entrada era 1. Si lo quieren revisar, vamos a verlo. Aquí está. Ese es x0. La primera entrada, que le estoy llamando x o x1, es -1. La segunda entrada, que es y o o x2, es 0.1. Y la tercera entrada, que es x3 o z, es 1. Aquí lo tienen. Bien. Son las entradas, lo que acabo de decir, son las entradas del vector inicial. Así que sustituimos la expresión del jacobiano y de la función vectorial y obtenemos esto. Miren, eso es lo que deberían obtener si ustedes lo hacen
Y yo que espero que lo hagan, que sustituyan el valor de x, el de valor de y y el de z, y van a ver que obtienen esto. Y lo mismo para el vector de funciones. Ujú. Por lo tanto, entonces el sistema que tenemos que resolver, es decir, este, se escribe así. ¿Ven? Donde ahora, bueno, claro, como estoy usando entradas, ahora esta es la primera entrada del vector y0. Esta es la segunda entrada del vector y0. Y esta es la tercera entrada del vector y0. Y tenemos que resolver este sistema. Bien, aquí voy a hacer una pausa porque aquí hay que resolverlo por Gauss, este sistema por Gauss, por matrices elementales, como quieran resolverlo, por Cramer, por lo que sea. Pero hay que resolverlo. Yo supongo que eso ya lo saben hacer y que lo pueden resolver. Resuélvanlo y vean que efectivamente la solución es esta. Y pues una vez conocida esa solución para el vector y0, pues entonces simplemente hacemos la diferencia y de esa manera construimos x1. Y x1 está, aquí está. ¿Y quién es x1? Pues es la primera aproximación a la solución que queremos. ¿Cuál es la solución? La solución es el vector que hace que esta cosa sea cero. F es x. El vector x, negrita. F en x es cero. Por acá anda, arriba. Entonces, esta es la primera solución, la primera aproximación. Vamos a la segunda iteración. Ya conocemos x1. Bien, pues ahora, entonces lo metemos como un x0, como un punto inicial nuevamente y repetimos el procedimiento. Esa es la idea de Newton. Tomar este vector que calculamos ya como un nuevo punto x0, un nuevo vector inicial x0. Y aquí lo digo, lo tomaremos como si fuera un nuevo vector inicial y repetimos el procedimiento. Entonces, ¿qué es repetir el procedimiento? Pues calcular el jacobiano ahora en ese punto, en x1. Calcular el vector de funciones en ese punto, bueno, pues punto de Rn, o en ese vector. Tenemos entonces J1. Ahora tenemos que resolver este sistema lineal que se escribe así. ¿Para qué? Pues para obtener un nuevo y1 que restarle a x1 para formar un nuevo x2. Miren, aquí lo tenemos. Bien, resolvemos este sistema lineal por el método que quieran y obtendremos este resultado para las 10. Entonces, ahora simplemente lo tenemos que restar de x1 y de esa manera formamos una nueva aproximación que le estamos llamando x2. Está aquí. Tienen que hacer todas estas cuentas, ¿eh? Eso es pues lo menos que se puede pedir. Tercera iteración. Ya calculado el vector x2 aquí de esta manera, pues lo tomamos ahora como un nuevo vector inicial y le damos vuelta a la maquinita otra vez. Lo tomamos como si fuera un nuevo vector inicial y repetimos el proceso. Así que pues ahora hay que calcular ahora el jacobiano en este punto, ¿eh? Nos da esto. Calculamos el vector de funciones en ese punto, en ese vector o en ese punto de Rn. Nos da esto. Y el nuevo sistema lineal, que sería esto por el y2 igual a fx en x2, es decir, esta igualdad, pues se convierte en esta otra. Y nuevamente habrá que resolverlo de alguna manera para las y. Una vez resuelto, tenemos esta solución y ahora hay que restársela a x2 para formar un nuevo vector
que aproxima a la solución. Y esta es este. Ya la resta. Bien, vamos a parar un poquito. Vamos a parar un poquito para ver, porque estamos viendo que los números ya son pequeñitos. Miren, bueno, ahorita lo vamos a hacer ver más claramente. Vamos a calcular la norma infinito de el vector f de x. Bueno, la norma infinita aquí se define, ¿eh? Es decir, aquí está definida. Esto lo vimos también hace dos o tres notas. Lo definimos, una norma, la norma infinita o infinito más bien, se define como el máximo de todas las entradas, tomándose todas las entradas de los valores absolutos de cada entrada. ¿No? Eso, del vector. En este caso, pues tenemos una función vectorial y por lo tanto una entrada f1 de x1, x2, x3, una entrada f2 de x1, x2, x3 y una entrada 3 de x1, x2, x3. Tomamos los valores absolutos de cada entrada y tomamos de ese conjunto el máximo. Esa es la norma de este vector. Evaluado en el punto recientemente encontrado. Vamos a calcular la función en este punto y vamos a evaluar la norma infinito. Entonces, primeramente, pues hay que calcularla, ¿no? F en x3. La calculamos, calcúlenla por favor, y les debe dar esto. Por lo tanto, la norma, pues de ese vector, la norma infinito es este número que tenemos aquí. Es el valor más grande, los demás son más pequeños, y así que tenemos esto. Bien. Bueno, entonces recuérdese que la solución exacta del problema es un vector que pues no conocemos, ¿verdad? Pero que hace que esa función se anule, que la función vectorial se anule. Se debe tener entonces, por lo tanto, que la norma infinito de esta función en ese valor, en esa solución, pues es cero. Y pues nuestra solución x3 que acabamos de encontrar no satisface esta condición. Esto no es cero. No satisface esta condición. Pero pues es bastante cercana. Digo cercana, es bastante pequeña. Y además nos dicen que hay que encontrar una solución aproximada a la exacta con una aproximación de 10 a la menos 3. Pues ya nos pasamos. X3 nos genera una norma para el vector de funciones de 10 a la menos 9. O sea, estamos sobrados. Así que el problema está resuelto. Y la aproximación buscada, pues, es esta. A 10 a la menos 9. No a 10 a la menos 3, como nos dijeron. Muy bien. Ejemplo resuelto.